Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Charla VIP. Hoy me encuentro con un invitado de lujo, como siempre, Edgar Aguillón. Un aplauso, por favor, del Grupo Tentación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. El gusto es mío por estar en este gran programa y, por supuesto, con ese gran lindo público. Gracias. Bueno, hay tantas cosas de las que vamos a hablar hoy, pero antes de empezar una buena charla, nosotros tenemos un regalo para usted de parte de Charla VIP. Un café. Excelente. Para cuando muchas salga gracias. este episodio. Y ese, pues, obviamente, que creo que el termo nunca para puede. andarlo llevando. Claro que sí. Entonces, para cuando salga el podcast, pues ahí estarse tomando un buen cafecito. ¿Cómo me adivinó que soy cafetero? Es que lo que pasa es que todos los salvadoreños somos cafeteros. Es raro el que no le haya gustado el café, ¿verdad? Pero creo que siempre toda la gente dice, nos vamos a tomar un café, ¿verdad? Correcto, correcto. Y termina haciendo cerveza. Bueno, lo podemos poner acá, claro, para que no se me vaya a olvidar, ahí me acuerdo. No, claro que no, claro que no. Edgar, tantos años de pertenecer en el mundo musical, en el mundo de la música. Desde pequeño, ¿usted alguna vez pensó que iba a llegar a tener una agrupación bien reconocida? Porque sabemos que también, pues en parte inició en los 90, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay muchas personas que emigraron a Estados Unidos y todavía se acuerdan de quién es Edgar Aguillón, quién es el nombre de la agrupación, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Desde pequeño usted siempre supo que quería dedicarse al mundo de la música? Sí, la verdad, desde pequeño, bueno, mamá siempre nos venía diciendo que nos iba a comprar una marimbita de juguete, de esa que fue de los chapines, y nos interesábamos en eso. Nos compraba un xilófono así chiquitito, yo sacaba música con el manual, pero desde que estaba más pequeño aún, mi primer tutorial de música prácticamente fue en la televisión, en el cuento de Heidi, cuando la abuelita de Clara empieza a enseñarle con los vasitos, y yo me fijaba, ¿verdad? Entonces lo hacía en la casa también, no sé cómo es que ya sabía cuándo es que iba para arriba, cuándo es que iba para abajo. Luego, otro tutorial que tuve más adelante fue siempre en la televisión. Digo tutoriales porque como viendo y aprendía, me fijaba. Sí. Ahí fue que vi en el circo Yosabet, sacaban un botellófono. Yo lo hice también en la casa, y en la botella, como abundaban las botellas de vidrio, pues abundaba, y lo hice y tocaba mi música, ¿verdad? Y más la marimbita, pues ahí fuimos aprendiendo. Hasta que a la colonia, pues, había un señor que tenía marimba, llegaron otros muchachones que también tocaban marimba, ahí me les fui colando para aprender más, ¿verdad? Eso fue mis inicios. Pero no venía de referente de familiares que se dedicaban a la música. De que nos enseñó algún familiar, no, pero sí teníamos un tío, Héctor René Zuleta, que pertenecía, bueno, él fue de los Quiria, después de la Fiebre Amarilla, junto con don Carlos Peraza, a él le llamaban el operador de sonido. Y mamá siempre nos venía diciendo, su tío René, el conjunto, y nosotros nos poníamos con cumbos a practicar, pero chiquitos, ¿verdad? Uh-huh. Y decíamos que vamos a ir al conjunto, que no sé qué, y todo eso. Luego se fue dando todo, pero por casualidad, no fue porque no, sí tenía esa influencia de mamá, ¿verdad? Uh-huh. Que nos venía hablando de la música, que a ella le gustaba cantar, que componía muchas canciones. De hecho, tenemos una grabada de las que ella nos dio. Pero esto se fue dando como por casualidad, porque cuando mamá compra la marimba de juguete, de madera, una sobrina, bueno, la hija de mi hermana Sonia, que también formaba parte del grupo, pero que ella falleció, iba a cumplir un año, la sobrinita, la hija de mi hermana. Y en la piñata, pues decidimos, juguemos música campana, lo que hacían el Domingo para Todos. Y mi hermano lo acompañó con cumbo, empezamos a hacer eso de las canciones, y todavía la gente decía, esto solo ellos saben lo que van a tocar, pero no se nos entendía. Luego que se viene un concurso de instrumentos raros en Domingo para Todos con Daniel Rux, acá se puede mencionar, claro, no hay problema. Claro que sí. Entonces, cuando se viene ese programa, nosotros fuimos a participar con la marimbita y todo. Luego comenzaron a llamarnos de diferentes lados. También me acuerdo cuando andaban las posadas en diciembre, estamos hablando del 87, 88, andaban las posadas, tocábamos en las posadas. Y nosotros nos daba pena, hasta al día siguiente la señora que tenía la posada en otro lado, estamos hablando de las zonas de mexicanos, cuando todavía no era, hoy gracias a Dios ya está tranquilo otra vez, pero cuando todavía no era peligroso, estamos hablando de la Montreal, todos esos lugares de mexicanos. Uh-huh. La señora tenía una posada hasta allá.
mire, yo quiero que vayan, o que mire que son cumbos, como van a querer, no, pero vayan. Y los forramos con papel de regalo y nos fuimos a tocar a las posadas. Y ahí pues nace la historia, ¿verdad? Prácticamente eran botes de leche y así. Es que sí, bueno, o sea, comenzamos como con un gran barrilón, ajá, no sé si era de agua, de gasolina, que ahí lo tocamos como que eran los bajos. La marimba, luego las cañas, que nosotros lo habíamos hecho echándole los cumbitos de leche. Eran instrumentos hechos por nosotros. Ah, qué bueno. Bueno, entonces eso es bien importante. Perdón, ¿qué pasó? Oh, perdón. Entonces es bien importante eso, que la gente sepa de que para cumplir un sueño, el obstáculo uno mismo lo pone, pues porque hay gente que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo quiero hacer videos, pero no tengo un teléfono de buena calidad, pero no, si uno empieza con lo que puede, ¿verdad? Que te se hace viral, eso es mala calidad. Exacto. No, prácticamente no tuvimos una formación musical, sino que cuando yo fui a primer grado a la escuela, el profesor de música, por ahí me lo encuentro, todavía está, don Julio César Melara, él era el profesor de música en la Escuela Japón de Mexicanos, y comienza con el pentagrama, la clave de sol, la figura musical. Lo curioso es que se me quedó rápido, lo agarré rápido. Entonces, luego en el coro de la parroquia, ahí aprendí guitarra, aprendí guitarra. Cuando entré a bachillerato aprendí teclado, así como nos fuimos formando. Y mi hermano Mauricio Chicho Aguillón, que está en los Estados Unidos, aquel se fijaba, ¿se acuerda cuando hacían unos carnavales en la Juan Pablo II? Ah, sí. Hacían unos carnavales, entonces en la televisión nos pasaban, y en esos días nosotros estábamos a lo mejor de los cumbos, no con la música así propia, ¿verdad? Ajá. Y me decía, mira, fíjate que yo veo que hay unos voladitos que le hacen así, hagámoslo, y lo hacíamos, eran los encerros. Mira, yo veo que hay un voladito que le hace así, me decía, era el címbal, pero, o sea, sin escuela, sin conocimiento, sin nada, a puro ver nosotros lo íbamos haciendo. Ya después, gracias a Dios, se nos fue dando la oportunidad de ya pues estar con instrumentos reales. Okay. Bueno, entonces, y empezó ya a tener bastantes aceptación por el público y siempre con los mismos instrumentos. Es que lo que pasa que en una ordenación de un sacerdote allá en la parroquia me dice, porque nosotros no era la pila de nosotros andar tocando, sino que tocábamos para nosotros, pues. Ajá. Pero quien nos había visto nos llamaba y nos dice el coordinador que estaba en ese acto cultural, eso fue en la parroquia San Francisco Mexicanos, tanto en la escuela Japón como en la parroquia San Francisco eran nuestras dos canchas donde nos presentamos, podríamos decirlo. Y me dice, mira, Colocho, me decía, fíjate que yo vi que vos saliste en Domingo para Todo en tu programa, andate los cumbos y tocas. No, hombre, ¿cómo va a creer? ¿Cómo no andas traerlo? Y tocamos, entonces la gente ahí pues se encantaba con nosotros y todo, ¿verdad? Luego allí llegó, hicimos la inauguración de un centro técnico que nos invitaron a tocar. Ahí llegó el periodista Adrián Roberto Aldana, no sé si se acuerdan, que tenía un helibús y todo, como que era helicóptero, y nos vio y nos invitó a las Olimpiadas Especiales de Aguachapán. Nos llevó al cuartel también, de allá que estaba el coronel Cáceres, nos llevó al cuartel también, allí tocamos, o sea, andamos, nos llevó a la cabalgata de un sonate y a partir de ahí fuimos, después cuando teníamos marimba más grande, así fuimos evolucionando. Poco a poco fueron teniendo ya los propios instrumentos que eran pues los adecuados para pues presentarse ya en masas mayores, me imagino. Me acuerdo que allá por el 89, cuando yo ya entré al Inframen, al primer año donde entré en la orquesta, me dice un vecino, porque todos los vecinos no se fueron con la guerra, sino que todos los vecinos se fueron después del 89, cuando pasó la ofensiva. Ahí se fueron todos, quedamos prácticamente solo unos cuantos en la colonia. Pero uno de estos vecinos me dijo, mira, ¿y crees que algún día tengan instrumentos reales? Y yo me quedo. Lo hallábamos difícil porque era caro y éramos de escasos recursos, pues. Entonces, lo hallaba difícil. Y de aquí al 2000, ¿crees que ya los tengas? Pues quién sabe, miren, en el 92, gracias a Dios, ya teníamos a Tentación. Pues Dios hace las cosas, ¿verdad? Quiere decir, Edgar, que Domingo para Todos, creo que fue como esa puerta, esa ventana que les ayudó a ustedes para darse a conocer, ¿verdad? Lo hicimos jugando prácticamente, un concurso de instrumentos raros. Era una eliminatoria, llevamos segundo lugar en esa oportunidad. Nos eliminaron, pero nosotros seguimos. Ahí prácticamente fue un impulso. Ya después, ya como Tentación, pues ya nos presentábamos ahí ya profesionalmente. ¿Por qué Tentación? Es que lo que pasa es que siempre nosotros nos llamamos hermanos Aguillón. Siempre, los hermanos Aguillón. Éramos 3 hermanos, los demás pues eran vecinos, allegados.
pero siempre manejamos ese nombre. Cuando tuvimos la marimba grande le habíamos puesto Alma Tropical, pero ya cuando hicimos el grupo, la misma bichada que venía de los cumbos que ya tocábamos, había una vecina que era muy afán a la música, pues le gustaba mucho la música y nos apoyaba. Entonces en una de las cartas nos puso, porque vivía en Estados Unidos, venía a visitar, luego se iba, ella nos conocía a este chiquito, la niña Lupita, y en una carta nos manda: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los chicos de Tentación 2000? Era en el 92, Tentación 2000, y nosotros, Tentación, pongámosle Tentación, dijimos, fue que le pusimos ese nombre, pero le quitamos la palabra 2000 porque dijimos, el 2000 va a pasar y nosotros pues vamos a trascender, y gracias a Dios pues 2025 y ahí estamos. Fue que le pusimos Tentación, pero a la vez también lo tomamos como que era un nombre que no existía en El Salvador como grupo, y que podíamos decirlo como que tengo tentación por bailar, tentación por ver este grupo. Podríamos decir que así fue como decidimos darle el rumbo pues a este nombre. Cuando ya hubo una presentación, ya una contratación profesional, digamos, donde iba a haber una remuneración económica, ¿cómo fue esa sensación para Edgar? Porque sabemos que creo que es uno de los mayores logros. Es que, como le dijera, si usted ve, la mayoría de grupos son planificados o vienen de familia y les van saliendo sus presentaciones y cobran, ¿verdad? En el caso de nosotros no lo planificamos, nunca dijimos, miren, vamos a trabajar de esto porque queremos ganar. Lo hicimos jugando. Entonces me acuerdo que en una de las posadas que nos invitaron, hasta Danielito, un señor ya de años que andaba con nosotros ahí ayudándonos con los cumbos, me acuerdo que una señora nos regaló 5 colones. Tomen, los dijo. Lo agarramos pues, y me acuerdo que todos cambiando en una tienda y repartiendo, hasta Danielito, que dice, Danielito, ¿usted quiere? Sí, a mí también. Y nos repartimos esos 5 colones, ¿verdad? Entonces, pero fue como que vamos a comprar gaseosa, churro, o sea, como que nos hallamos un billete y repartámoslo jugando, no teníamos rumbo de nada. Entonces fue cuando, esa es la primera vez que me acuerdo que nos dieron un dinerito. Nosotros, qué bueno, ahí, ¿verdad? Y se sintió bien. Nos sentimos bien, pero no es que tuviéramos necesidad, porque vivíamos con nuestros papás, pues ahí teníamos todo y prácticamente nos sirvió para ir a galguear, como dicen. Luego íbamos a Fiesta Rosa, que la quinceañera nos llamaban, que fuéramos a tocarle. Íbamos a la escuela, me acuerdo que había una persona que siempre nos llevaba a la escuela, ¿verdad? Pero nosotros, como le digo, no lo hacíamos por dinero, sino que porque nos gustaba. Sin embargo, cobraba y al final aparecía con el montón de monedas, porque en las escuelas, yo no sé cómo es que cobraban y todo, la cuestión que si no le gustó, decía, molestando, porque por tanto, y ya nos daba, nos pagaba, nosotros nos repartíamos. Después decidíamos que íbamos a ir apartando un fondo para comprar instrumentos, pero mentira, nunca existió eso, ¿verdad? Hasta que ya como Tentación fue que, bueno, nosotros nos íbamos a tocar comenzamos después de la marimba, que sí me acuerdo que ya con todos, cuando tuvimos marimba, que nos asociamos con los de la marimba que ya existía, que ellos sí eran marimbistas, con la generación que venía creciendo, de ellos nos asociamos y comenzamos a trabajar. Ahí sí ya cobrábamos, ya poníamos una cuota, ya nos repartíamos, éramos socios prácticamente todos, y sí, ganábamos, pero yo no sé qué hacíamos el dinero, pues solo sé que cuando ya empezamos con un grupo que se llamaba Memoria, que eran del recuerdo, con Héctor de Paz, solo sé que allí nosotros, bueno, yo estudiaba bachillerato, pero pasamos con manojo de dinero en la bolsa, porque que éramos unos hipotes y trabajábamos casi todos. ¿Cuántos años tenían aproximadamente? 16 años. Sí. Trabajamos casi todos los días y pues yo mantenía dinero, yo mentía con dinero, mi hermano también, y prácticamente comenzamos a ganar. Después mi mamá ya no quiso porque comenzamos a trabajar en las antorchas, después nos llevaban a la playa a tocar, nos íbamos hasta 3 días, le llegó rumor a mi mamá de que nos veían tomando, entonces no, ya no, mejor hagamos un grupo aquí nosotros, y fue que de la jubilación de mi papá, ellos nos compraron la primera batería, fue que armamos a Grupo Tentación, ya pues nosotros ya le pusimos precio, éramos socados, porque en aquel día 5,000 colones es como que hoy cobremos $3,000 por una presentación privada. Y éramos socados. Me acuerdo que tocábamos en el Carbón, restaurante Carbón, 3 días a la semana, jueves, viernes, sábado. El precio ya estaba establecido, la fiesta privada la cobramos en 5,000. Sí. Y aunque me ofrecían 3,000, no, 5,000,
porque si no, pues nos quedábamos en el restaurante, éramos Ujú. socados para cobrar, por decirlo así, y ya pues fue como en el 92 hicimos la primera producción, ya pasamos a otro nivel ya más de carnavales, cabalgata y todo eso, y de ahí pues comienza esta historia, ¿verdad? Pero sí, se sentía bonito y estar ganando la música, nunca trabajamos en otras áreas. Cuando venimos a ver, ya estábamos metidos en el rollo, ya no le llamábamos vamos a una presentación, sino que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ya fue como un medio de vida para nosotros, como un trabajo, pero no porque quisiéramos trabajar, sino que jugando comenzamos a ganar y ya nos dedicamos a eso. Sí. Y referentes acerca de, por ejemplo, de grupos que estaban en ese momento que usted dijera, wow, yo quisiera ser como esta agrupación, yo quisiera ser como ellos, o tener como la popularidad en ese entonces, porque sí sabemos que Sí. hay muchos que, por ejemplo, Marito Rivera, el Grupo Bravo, hay varios que han estado y todavía siguen, ¿verdad? Ojalá no pierda la idea, pero cuando estaba bien chiquitito, yo soñaba más. Me veía, sí quería lo de la música, pero en mis pensamientos me veía más en un estadio lleno de gente jugando fútbol que un estadio en concierto. Por es que a mí me pasa al revés de muchas personas que son buenos en algo, pero quieren ser músicos, ¿verdad? Y ahí no mucho les dan. Yo soy al revés, soy músico y en la cancha me molesta porque yo voy todos los días a la cancha a jugar fútbol. En la pues cancha me todavía molestan y me dicen, no hombre, me dicen ese Colochini, ahí me dicen, mejor anda a tocar, que ahí eso bueno, me dicen. Retomando con lo de los grupos que estaban en esa época, cuando hicimos, prácticamente no planificamos un debut, que diga gran debut de Grupo Tentación, no. Simplemente nos salió la oportunidad de estar en el aniversario de los Acuerdos de Paz. Allá nos salimos en el 92, pero creo que ese aniversario ya fue en el 93, los principios, los primeros días de enero. Me acuerdo que estuvimos en un gran evento en la Avenida Olímpica, allá por el estadio, antes era el Flor Blanca, hoy es el Mágico. Los grupos que estuvieron fueron Fiebre Amarilla, que había sido un referente nosotros cuando chiquitos, Sí, Los Faraones, La Jiboa la Jiboa. y Tentación. Como no nos conocían, pero tocábamos bastante merengue, nos apoyaban mucho los metales, las trompetistas de la orquesta de la Policía Nacional. Ellos nos apoyaban mucho y fueron a tocar con nosotros. Y la gente creía que éramos de Guatemala, tocábamos bastante música de rana, música merengue, nos sonaba bien. Creíamos que éramos de Guatemala porque no nos conocían y Tentación no, somos salvadoreños, les decíamos. Así que son los grupos que estuvieron en esa época. Pero un referente que yo siempre admiré fue a Marito Rivera, quiera ser o no, pues acordémonos que era como un formato, Marito estaba adelante en el piano, yo estaba adelante en el piano. Marito tenía a su hermana, yo tenía a mi hermana, entonces un referente como que nos servía porque nos llamaba la atención y nos gustaba su música, así que podríamos decir que lo tomábamos como modelo. Muy gran ejemplo. Ajá. Y de las cosas que suceden en presentaciones, porque la gente solo ve lo bonito, pues ve que uno está contento, disfrutando, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso para una presentación? ¿Cada cuánto ensayan? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? ¿Cómo suplir a alguien de la noche a la mañana? Fíjese que hoy nuestra generación, bien le llaman de cristal, no por ninguno de ustedes, ¿verdad? Es que mire, aquí hay varios. mire, nosotros venimos de la época que no se valía enfermarse. Sí. No se enfermaban. Así es. Y yo me acuerdo que hasta me arrepentí después porque yo me acuerdo que le decía, aunque sea con el ataúd en el lomo, pero tenemos que ir a tocar. Les decía, mire que a mi hermana prácticamente que así nos tocó cuando ella muere, ¿verdad? Todavía fue a una última presentación allá en la Escuela España, me acuerdo que estuvimos de parte de la Coca-Cola. Todavía fue ella muy enfermita, pero llegó a la presentación. Ya después a las últimas presentaciones ya no pudo, en un variedad del 6 y más se nos desmaya. Su hija Carlita, chiquitita, que después formó parte de nosotros, le cubrió una presentación en Zaragoza. Luego pues ella se nos va en plena temporada del 2002, ¿verdad? En una gran temporada, antes que las temporadas comenzaban desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hoy vamos a noviembre y todavía estamos viendo cómo va a estar. Sí. Pero sí nos tocó en eso. Entonces a mí me tocó andar con bronconeumonía, con dengue, con chikungunya en las presentaciones. Pero así éramos. Hoy en día que ya existe eso de que, mire que no voy a poder porque tengo eso. Pero antes no, antes éramos guerreros. Entonces, cuando se enfermaban, pues no podíamos faltar, ¿verdad? Prácticamente. Sí, claro. Sí, como dicen, el show debe de continuar, ¿verdad? El show debe continuar. Sí.
Y cuando cosas que suceden, porque sabemos de que pues en las presentaciones de repente se les olvida algún instrumento, de repente el vestuario, todo eso, algunas anécdotas que hay que Mire, comentar. Una vez me acuerdo que estábamos en un aniversario de la Pilsen, yo menciono marca, claro, para comercial. La Constancia nos había buscado para andar haciendo los aniversarios en diferentes pueblos y andábamos allá en Sensunte. Y de repente vamos viendo que uno de los muchachos, como era nuevo de técnico, hoy es un gran famoso en redes, el Drupi. Okay, ahí sale batallando. Me olvida el teclado. ¿No? Entonces, mire, y no nos fuimos se me ocurrió buscar el coro de la parroquia que me prestaron un piano, nos prestaron un teclado. Y es que otras veces sí, los vestuarios ya nos ha tocado que se nos hayan olvidado y ver cómo remendamos entre todos. Pues. Sí, de todo ya nos ha pasado en la música, que el equipo no suena y que, no, hombre, sí que es terrible. Sí, porque igual como son presentaciones en vivo, pues y la gente no puede esperar, ¿verdad? Cuando hay fiestas y todo y están esperando pues que lamentablemente antes de la cuarentena, me acuerdo que nos llevaron a quizás 2017, 2016, no recuerdo, pero fuimos a Tacuba con el grupo, fuimos a Tacuba, ya había equipo montado, nosotros íbamos solo a subirnos, estaba lleno, la gente nos esperaba. Y bueno, nos dijeron, vayan a comer, nos fuimos a comer, regresamos, espérense un ratito, vayan a cambiarse. Y el equipo no sonó, y no sonó, y no sonó. Y nos quedamos sin tocar, y aquel público inmenso, bonito, eso inspira. Mire, yo puedo llegar 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana tocando, y los músicos pidiéndome auxilio que quieren parar, pero yo no paro si hay público, porque a mí eso me enciende, pues, y ver el público desperdiciado, y no poder tocar porque el equipo no sonó, siempre nos pagaron, pero no hicimos lo que nos gusta, no tocamos. Sí. ¿A dónde fue eso? Eso fue en Tacuba. No sé qué pasó con el equipo que habían contratado que no sonó. Bueno, pasó, después me acuerdo que fuimos a Hilo Vasco con otra productora que estaba un gran evento en la tarde, era del diario El Mundo, y nosotros llegamos temprano, a las 2, 3 de la tarde, pero el grupo que iba antes de nosotros no llegó a la hora, llegó ya más tarde y lo ideal hubiera sido que nosotros iniciáramos, pero no, dijo no, que inicien siempre ellos, tocaron. Cuando ellos terminan de tocar, que nosotros nos íbamos a subir y aquel pueblo de Lo Vasco nos esperaba porque estaba lleno, nos pedían la música, que tocáramos nuestras canciones, todo, y no pudimos hacerlo porque en ese momento iba a salir la procesión. Y ya después ya no se podía porque iba a empezar la misa. Y después la vigilia, ya no pudimos tocar. Fueron 2 presentaciones antes de la cuarentena que no pudimos hacer y que nos quedamos así y después se nos viene la cuarentena. Sí. Pero qué casualidad que allá en Lo Vasco nos fuimos a presentar ya con la asociación A Gozar. Cuando pasó la cuarentena, que ya comenzaba a abrirse allí por agosto, quizás era, no recuerdo, pero que todo era todavía todo con mascarilla. Nos fuimos en un buzón que nos mandó A Gozar, fuimos en unos videos que grabaron. Y ahí en el Parque Central, ahí nos presentamos, obviamente sin público, pero ahí nos presentamos para un par de canciones que era un lanzamiento que estaba haciendo A Gozar en esos días, como para reactivarnos musicalmente hablando. Curiosamente ahí empezamos donde no pudimos tocar antes, cosas que pasan. Sí. Sabemos que antes también, bueno, creo que todavía hay bastante, el sueño de muchos es escuchar su música por la radio. ¿Cómo fue esa sensación de escuchar, que usted escuche sus producciones y todo en la radio? Grabamos una sirenita en un cassette, muy sencillo. Luego mandamos a hacer los discos. Y me acuerdo que en un cartucho y en un carrete así de cinta, me fui a dejarlo. Y en bus, nada que en carro. Un amigo sí me ayudó una vez a andarme llevando en moto, pero en bus. La ruta que agarraba me iba para el Parque Libertad a la KL, allí quedaba la KL. Ahí con el primo Chomo, ahí dejar el material. Me iba en la ruta 5, allá a Montserrat, en la IBU. Ahí quedaba la Radio Nacional. Iba en la mañana, después volví en la tarde. En la mañana estaba don Edgar Iraeta, que en paz descanse, y en la tarde estaba don Víctor Tizón presentando La Sirenita, lado A, lado B, Falsedad, original. Las 2 canciones. Luego nos íbamos a todas las radios, íbamos a la Radio Fiesta, la YSU, la Cadena Central, la Radio Cadena Sonora, la Radiópolis, toda la radio que queramos mencionar de esa época. La Scan que quedaba arriba del edificio, ahí quedaba la Estéreo Mágica, que también ponían música tropical.
todas las radios las visitábamos, hacíamos camisetas para regalarle al público. Y el circuito ISR también. Y me acuerdo qué bonito se veía cuando a veces en la noche oyendo radio, de repente sonando, falsedad, todo era falsedad. Hey, que don Víctor Tizón la ponía, oír su música en la radio, era original. Luego La Sirenita, tuvimos en la radio fiesta, qué bonito. Pero hasta allí no trascendía, hasta que un día me llama el señor Magaña, Carlos Magaña, que no recuerdo el nombre de él, pero un señor que estaba trabajando en Canal 17, que antes era pues Televisión, ¿verdad? Sí, sí. Mire, fíjate que estamos haciendo videos, por tanto, vaya, hagámoslo, pues hicimos nuestro video, fue el de La Sirenita, y me acuerdo que un 10 de mayo, Día de la Madre, suena por primera vez en el Canal 23, no sé si se acuerdan, claro, que quedaba sí, allá por la metrópoli, por la satélite. Lo fui a dejar y lo ponen. Dicen todos los vecinos de la esquina, ¡hey, Sirenita, Sirenita! Dice todo el mundo, a ver, la Canal 17 todo el día ponía música, ponían La Sirenita. No, la radio, más eso que como que nos dio un boom en esos días y si se sentía satisfecho, pues seguimos grabando, pero no fue fácil. Me acuerdo que tocábamos, esto cuando ya sonaba, tocábamos puertas, nos cerraban puertas, no nos lo ponían, mire que aquí no, que costaba, pero poco a poco de tanto dar, de tanto ir, cara dura, pues nos fuimos haciendo amigos del medio y pues llegamos a muchos programas donde no cualquiera llegaba, costaba llegar. Entre ellos Variedades del 6, Domingo para Todos, Viva la Mañana, Que Hola El Salvador, Musical 10, todo lo que estaba en esa época, logramos llegar a todos esos programas, gracias a Dios. Un lugar donde nos costaba entrar, pero finalmente nos invitaron muchas veces. La Teletón también, eran lugares que pues costaba, pero logramos trascender, logramos entrar y así nos expandimos y venimos de esa época buena de los 90, de grandes públicos, no solo El Salvador, Guatemala también, que nos aclamaban, nosotros nos sentíamos como que éramos los temerarios, llegar a Guatemala por el lindo público y así venimos de esos triunfos y a la fecha, pues gracias a Dios, estuvimos en un festival hoy hace poco. Digo público porque casi nos presentamos últimamente solo a nivel privado. No porque no querramos, sino que porque las condiciones no se dan. Pero fuimos al Festival del Cangrejo hoy en mayo. Tuvimos otros eventos también, pero no tan públicos, pero sí en San Martín, donde la gente lleno total y llega a vernos. Pero en este festival fue como que más nacional, para que la gente llegara. Y qué bonito ver cómo nuevos integrantes, nuevas personas, pero el espíritu se mantiene, la gente siempre canta a la par, grita, baila, se sube al escenario, se encienden, eso se mantiene, gracias a Dios, es un carisma pues que Dios nos ha dado y se sigue manteniendo y qué bonito es medirse cómo los años han pasado, pero el pegue continúa, como dicen. Y hablando ya ahora de la música, Edgar, ¿cómo ha visto usted en su experiencia? Pues obviamente sabemos que los tiempos han cambiado y hay músicas que realmente, cantantes que no son cantantes, que se vuelven súper famosos, canciones que también que no tienen ni lógica, que quizás no se inspiran en nada, pero son top. Cuéntenos un poco, ¿cómo ve esa transición en la música? Tiempos que han cambiado porque como que se ha llegado la oportunidad para los que antes no la tenían. Ahí podemos ver en las redes sociales personas que fueron vendedores o de cualquier otro oficio, por decirlo así, se han hecho muy famosos y artistas con todo su talento y con toda su fama que han tenido. Y preparación. A lo mejor no llegan ni a tantos likes en redes, ¿verdad? Este es un fenómeno que se ha dado. Lo mismo las canciones, ¿verdad? Podemos ver que alguien diga algo y se hace viral o cantó algo y se hizo viral y tal vez aquel con mucho conocimiento antes le subió. Son fenómenos de hoy en día que pues ¿qué le vamos a hacer? Como sí, dicen, hay que ir viendo cómo vamos chapaleando nosotros, ven ahí en medio. Sí. Y el apoyo, ¿cómo ve el apoyo acá en el país? ¿Cómo ve el apoyo? Sabemos que, pues como le decía, los tiempos han cambiado, pues hoy, antes creo que, bueno, siempre dicen, no, que uno tiene que tener ahí palanca para esto, para lo otro, para que pongan una canción en la radio. Sí, lo que pasa es que cuando algo va a ser éxito, nada lo detiene, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy en día, como dice mi amigo de una radio, bueno, el de Radio Fiesta, una sola golondrina no hace verano. Aquí hay 4 o 5 radios en San Salvador que apoyan la música tropical nacional, ¿verdad? Que en su programación diaria le dan. Pero, y a la vez están las redes. Recordémonos que no podemos decir, no, es que los medios, o es que
o es que el público, sino que acordémonos que hoy estamos con el mundo en nuestras manos, pues, o sea, está globalizado, lo conocemos todo. Entonces hoy en día la competencia no es con los de aquí, la competencia es con los internacionales, y el público obviamente que se va la alienación que le llamamos, ¿se acuerdan? El público se va a tirar toda la vida a lo que hizo uno de estos grandes artistas famosos del mundo, ya sea del mundo del rock, del mundo de los reggaetoneros, y nosotros acá, pues por muy que querramos hacer, nos cuesta. Sí, claro. ¿Y alguna anécdota de personas que sabemos que muchas veces pues vienen hermanos lejanos y pues obviamente tienen esa nostalgia y alguien que se le haya acercado y que les haya dicho, hey, de verdad que extraño o sienten la verdad? Muchos a cada momento. Recordemos que Tentación nació en los 90. Como vuelvo a repetir, así como mis vecinos en esos días, después de la guerra, muchos se fueron con la guerra, los vecinos grandes, ¿verdad? Pero los cipotadas que eran de nuestras edades se fueron, ya golpeé aquí, ya después de la guerra. Entonces, muchas de esas personas que bailaron con Tentación en el 92, que se casaron, que hicieron su fiesta, se fueron para los Estados Unidos. Allá están, o han vuelto y nos dicen, mire, yo me acuerdo cuando usted nos amenizó, yo bailé con ustedes, o cuando vienen se nos acercan, mire que nostalgia. O sea, qué bonito, pero digo yo que al viajar a Estados Unidos, muchas de esas personas pues tendrían ese acercamiento de nuevo de la música de aquella época. Tuvimos la oportunidad, la suerte de haber nacido en esa época, de haber estado en esos programas de esa época que la gente recuerda. Y de sus hijos, de su familia, ¿sí usted ve que pueden seguir el legado después? Vaya, por ejemplo, mis sobrinos sí, casi todos son una familia musical. Las hijas de mi hermana Sonia, Karen con su esposo Carlos Abarca, que tienen su grupo. Mi sobrina Carlita, que después de nosotros pasó a la Orquesta San Vicente, luego pasó a la Premier, actualmente está en Grupo Coco, tienen su negocio ahí en San Vicente. Mis hermanos Chicho Aguillón y Omar Aguillón, Omar anda en la San Vicente, después de estar él tocaba, era de los cantantes de La Máquina, adelante junto con Chicho, pero hoy Omar pues se dedicó a la percusión de nuevo, está en las congas de San Vicente. Mauricio está en los Estados Unidos, allá saca giras a diferentes agrupaciones. Y luego mi hija chiquitita, ella bailaba con el grupo y todo, sí, pedía que lo uniformáramos, pero ella grande, ella lo que hace hoy es nos maneja las redes, trabaja en una empresa precisamente de eso, el manejo de redes, página web y todo, pero ya no siguió con el legado de la música en sí, en escenario, pero sí está atrás de cámara haciendo mucho. Claro. Sí. Y así vemos a muchos hijos de grandes orquestas que no están tal vez en escenario, pero en el caso de la San Vicente, por ejemplo, tenemos a Denis, que es el que está allí, que es el hijo de Tito Flores, pero tenemos a sus otros hijos, que una es la abogada que le ve la parte legal. Exacto. Y el otro es Titillo, pues que es el manager de ellos prácticamente. O sea, y lo mismo sí podemos hablar de los hermanos Flores y de muchas agrupaciones que tal vez no están los hijos al 100 en el escenario, pero están atrás de cámaras, por decirlo así, están haciendo mucho trabajo de logística y todo lo demás que una agrupación requiere. No, y aparte que las redes sociales ahora tienen que ir ligadas con todo negocio, con toda figura pública, con todo, porque es lo que conecta al mundo en sí. Me dice a mí mi amigo Carrillo de los Acuacines, que antes era manager de La Máquina, definitivamente me dice, yo hoy no puedo dejar a mi amigo productor, me dice que me anda haciendo todo, hoy no puedo. Y nosotros pues ahí andamos a Belén también, y muchos de los compañeros del grupo, por ejemplo Beto, uno que es el más chiquito del grupo, 2 metros de altura, él nos ayuda también, es el gran apoyo para Belén, para estar manejando las redes, y todo, es bien importante hoy en día. Sí, bueno, claro. Esta labor de ustedes, bien importante, sí, claro. Llegar a muchas personas en todo el mundo a través de su canal. Sí, claro. Definitivamente, gracias, de verdad. Sí. Y ya, pues, proyectos para este año, ¿qué proyectos hay? ¿Qué proyecciones? Cuesta, con los proyectos cuesta, porque las grabaciones las estamos haciendo un poquito, quizás 2 veces al año, pero queremos implementarlas 3, 4 veces al año las producciones. Volver a producir videos, porque nos habíamos quedado con que en los canales ya no había donde mucho difundir videos, pero nos habíamos quedado con que hacer videos así de fotos, pero sí volver a la producción de videoclip, ya estamos en eso nuevamente. A veces el factor tiempo, muchos de los músicos después de la cuarentena
los ensayos nuestros eran en el día, en la mañana, en la tarde. Hoy los ensayos nuestros son después de las 6 de la tarde. Así quedamos, muchos se pusieron a trabajar en otras cosas. Bueno, de hecho yo soy licenciado en nutrición y dietética también, Okay. doy consulta. Mi esposa es la que canta también en el grupo, pero también es docente de una universidad. Entonces nos toca ir como acomodando los tiempos con la música, pero sí, es bien importante darle énfasis a esto de estar con las producciones. Y pues proyectos, gira. Yo les pedí a los medios no me toquen el tema de giras porque no pensamos viajar. Estamos, que no es estudio, que estamos, pero hoy sí. Primeramente Dios, pues que con los Tacuacines de Oriente, voy de pianista con ellos, trabajamos muy de la mano con Carrillo. Nos pasa muchos eventos también como Tentación. Luego voy con ellos allá como invitado especial de la gira, voy como invitado especial de ellos, pero a la vez vamos a hacer los contactos para que luego Tentación pueda también viajar. Si primero Dios es este proyecto de viaje, ya la hicimos porque después sigue viajando Tentación. En un momento en el que sabemos la situación difícil que están pasando pues nuestros hermanos allá en Estados Unidos, pero sabemos que también pues no hay, toda tormenta pues llega después a la calma. Así es. Una pregunta, sabemos de que cuando mencionan el mundo del entretenimiento y todo eso, que hay rivalidad y todo, ¿ustedes, todo el gremio artístico de El Salvador se apoyan o si hay rivalidades de vez en cuando ahí? Lamentablemente sí hay rivalidades, definitivamente creo que en todo negocio hay rivalidades, como están dando la mano, pero lo que sí que la rivalidad no tiene que ser con zancadilla, ¿verdad? Con ir a hablar más del otro o andar, eso no es bueno, pero sí, ya nos ha tocado hasta en los estudios de grabación. Ya nos han parado producciones porque el otro grupo no le parecía porque ellos también estaban grabando y me tocó ir a terminar a otro lado. Eso pues siempre se da, pero somos cheros todos, es lo importante. En el mundo de la música no hay delincuencia, nadie se hace mal hasta llegar a grados, sino que simplemente se ponen en mal unos con otros y hasta ahí nomás, pero somos cheros todos, es lo bueno. Qué bueno. Sí, porque sabemos que eso siempre pasa, pues, pero bueno, sabemos de que ahí hay para todos, dicen, ¿verdad? Hay para todos, menos arrebatando. De hecho, estamos trabajando de la mano con muchos del arte, ¿verdad? Representantes de otros grupos, es la única que nos queda, unirnos, ¿verdad? Porque si no, pues, nos vamos a dividir en partículas y vamos a andar ahí flotando como asteroides en el espacio, ¿verdad? Y ya las redes sociales, Edgar, para todas las personas que quieran seguirlo y quieren ver todo ahí, el contenido, presentaciones y todo, ¿cuáles son las redes sociales? En Facebook, Grupo Tentación El Salvador, en Instagram, G Tentación SB, en TikTok también Grupo Tentación SB, en YouTube, Grupo Tentación El Salvador. Hay un par de canciones en las plataformas también que ya las subimos, pero sabemos que tenemos que digitalizar toda nuestra música y subirla a las plataformas también. Excelente, muchísimas gracias, Edgar. Ya para finalizar me gustaría que le comentara o que le diera un consejo a aquellas personas que sueñan quizás con dedicarse al mundo de la música o tener una agrupación, que les pueda decir ahí de sus propias palabras y experiencia, ¿qué consejo les puede dar? Pues es que todo sueño en la vida puede llegar a realizarse, solamente hay que irlo buscando, hay que ponerse ese objetivo e ir tras ello, cumpliendo metas, apartando obstáculos, pero al final siempre se logra, ¿verdad? Hay que irlo haciendo de la mano de Dios y acompañarse también de no descuidar lo académico. Los estudios siempre es bueno llevarlos a la par. Yo lo hice ya años más tarde, cuando ya era un músico profesional, me puse a estudiar mi carrera de nutrición y gracias a Dios lo logré. Lo mismo mi esposa, lo mismo mi hija, licenciada en comunicaciones, y pues lo mismo les pedimos a nuestros músicos que lo hagan y a cada uno del gremio, que me alegra ver en las redes que suben siempre ahí pues galardones que se han graduado de X carrera también. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros en este episodio y gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla, y será hasta el próximo episodio de Charla VIP.